bendiga. Este es el octavo estudio bíblico de la serie Crecimiento. El tema de hoy se titula El evangelismo bíblico. Para comenzar, quisiera que aquellos de ustedes que son cristianos piensen en las circunstancias en las cuales escucharon y creyeron el mensaje del evangelio. ¿Quiénes se los explicó? Pregunto esto para señalar el hecho de que a todos los cristianos se les ha anunciado este mensaje. Nuestras historias no son tan únicas. A todos los cristianos se les ha presentado el evangelio, ya sea a través de familiares, amigos o completos extraños. No hay tal cosa como un cristiano que nunca ha escuchado el evangelio. Es por eso que es tan importante que compartamos este mensaje con otras personas. Es por ello que el objetivo principal de este estudio es animarnos a compartir el mensaje del evangelio con los demás. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Y Dios ha escogido a los cristianos para ser instrumentos a través de los cuales otros escuchen el mensaje del evangelio. En este estudio trataremos de responder a 5 preguntas importantes sobre lo que es el evangelio bíblico. La primera pregunta es, ¿qué es el evangelismo? Presentar a Cristo Jesús en el poder del Espíritu Santo a gente pecadora, con el fin de que puedan llegar a colocar su confianza en Dios a través de Él, aceptarle como su Salvador y servirle como su Rey en la comunión de su iglesia. Desglosándolo un poco, el evangelismo es presentar un mensaje específico, el Evangelio de Jesucristo, a personas específicas, hombres y mujeres perdidos, en el poder del Espíritu Santo con un propósito específico, el propósito de que se arrepientan, crean y sean salvos para la gloria de Dios. Una definición mucho más corta sería: evangelismo es compartir las buenas noticias de salvación en Cristo. Con eso en mente, pasemos a la segunda pregunta. ¿Qué no es el evangelismo? En otras palabras, ¿cuáles son algunas de las cosas que pueden confundirse con la evangelización? Algunas de esas cosas son el testimonio personal, la apologética o defensa de nuestra fe, juzgar o avergonzar a los incrédulos, ayudar a los pobres a hacer buenas obras ante otros, criar buenos hijos, etc. ¿Por qué estas cosas no se consideran evangelismo? En su mayoría expresan los frutos del evangelio o sus implicaciones, pero no proclaman en sí el evangelio. Tampoco hacen un llamado al arrepentimiento y a la fe. Simplemente alimentar a los pobres no es anunciar el camino de salvación a través de Jesucristo. El evangelio es fundamentalmente buenas nuevas, y evangelizar no es hablar de mí ni de lo que yo he hecho, sino de Cristo y de lo que Él ha hecho por nosotros. Como dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora bien, esto no significa que la forma en que como vivimos los cristianos no sea importante. Nuestras vidas deben dar buen testimonio de las verdades que proclamamos en el evangelio. Debemos hablar la palabra de Dios como quienes realmente viven la palabra de Dios. La Escritura dice que debemos ser el aroma de Cristo entre los que están siendo salvos y los que están pereciendo. Una persona señaló: la principal causa del ateísmo en el mundo hoy en día son los cristianos que reconocen a Jesús con sus labios y luego salen por la puerta y lo niegan con sus estilos de vida. Eso es lo que el mundo incrédulo simplemente encuentra increíble. Sobre la defensa de la fe y la contención de las creencias falsas, las Escrituras nos invitan a estar preparados para presentar esa defensa cuando sea necesario. Segunda de Pedro 3:15 nos dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestro corazón y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros.
El mandato para el cristiano no es ir por el mundo defendiendo su fe o atacando la de los demás, sino proclamar el mensaje de Jesucristo, el cual es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Quién está llamado a evangelizar? La respuesta a esta pregunta es muy sencilla: cada cristiano. Esta grandiosa tarea es nuestra para que la obedezcamos y la disfrutemos también. Al final del ministerio terrenal de Cristo, en Mateo capítulo 28, del 18 al 20, Jesús dice a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8, hablando Jesús a sus discípulos, les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Luego, en Hechos, vemos a la iglesia hacer exactamente eso que Dios les había encargado a sus discípulos. Hechos 8, del 1 al 4 dice: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Como cristianos debemos regocijarnos no solo en el hecho de que Dios nos ha salvado, sino también en que Dios nos ha escogido para confiarnos su mensaje de salvación. Nosotros, los que hemos recibido el pan de vida, debemos mostrar a otros dónde conseguir ese pan que sacia el hambre espiritual de salvación y vida eterna. ¿Cuál es el mensaje del evangelio? ¿Qué es exactamente lo que los cristianos quieren decir cuando hablan del evangelio de Jesucristo? Dada que la palabra evangelio significa buenas noticias, cuando los cristianos hablan del evangelio, están simplemente contando las buenas noticias acerca de Jesús. Pero no es cualquier buena noticia. Esta noticia exige una respuesta del que la escucha. Es un mensaje de parte de Dios diciendo: buenas noticias, he aquí cómo usted puede ser salvo de mi juicio. Eso es un anuncio que no puede permitirse el lujo de ignorar. Así que, ¿cuál es la buena noticia acerca de Jesucristo? Vamos a resumir los principales puntos del evangelio de esta manera: Dios, la humanidad, Jesucristo y nuestra respuesta. En primer lugar, veamos Dios. Lo primero que debes saber acerca de las buenas nuevas de Jesús es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo comienza a partir de este punto. Así que si tienes ese punto mal, entonces todo lo que sigue será un error. Debido a que Dios creó todo, incluidos a nosotros, Él tiene el derecho de decirnos cómo vivir. Usted tiene que entender esto a fin de entender las buenas nuevas acerca de Jesús. ¿Cómo describiría el carácter de Dios? ¿Amoroso y bueno? ¿Compasivo y clemente? Todo eso es cierto. El Señor es Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Dios se describe a sí mismo como Dios, luego agrega: y que no tendrá por inocente al culpable. Esto destruye el 90% de lo que la gente hoy en día cree saber acerca de Dios. Este Dios amoroso no deja sin castigo al culpable. Para comprender cuán glorioso y vivificante es el evangelio de Jesucristo, tenemos que entender que Dios también es santo y es justo. Él está decidido a no ignorar o tolerar el pecado, incluyendo el nuestro, la humanidad. Cuando Dios creó a los primeros seres humanos, Adán y Eva, tenía la intención de que pudiesen vivir bajo su gobierno justo, en gozo perfecto, obedeciéndole y viviendo en comunión con Él. Cuando Adán desobedeció a Dios y comió el fruto que Dios le había dicho que no comiera, esa comunión con Dios se interrumpió.
Por otra parte, Adán y Eva habían declarado rebeldía contra Dios. Ellos estaban negando su autoridad sobre sus vidas. No solo Adán y Eva son culpables de pecado. La Biblia dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno. Sin embargo, a menudo pensamos en nuestros pecados como nada más pequeñas violaciones de alguna ley secundaria de parte de Dios. Así que nos preguntamos, ¿por qué Dios se pone tan molesto por ello? Pero el pecado es mucho más que eso. Es el rechazo de Dios mismo y su derecho a ejercer su autoridad y gobierno sobre aquellos a los que les ha dado vida. Una vez que entienda el pecado a la luz de eso, usted empieza a entender por qué la paga del pecado es muerte. Eso no es solo la muerte física, sino la muerte espiritual, una separación forzada de nuestra persona pecaminosa y rebelde de la presencia de Dios para siempre. La Biblia enseña que el destino final de los pecadores incrédulos es el eterno juicio y activo en un lugar llamado infierno. Este es el veredicto aleccionador de la palabra de Dios. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas a Dios. La Biblia advierte que el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es por esto que necesitamos las buenas nuevas de Jesucristo. En tercer lugar, Jesucristo. La palabra Cristo significa el ungido, en referencia a la unción de un rey con aceite cuando es coronado. Por lo tanto, cuando decimos Jesucristo, estamos diciendo que Jesús es el Señor o es el Rey. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, le dijo a las personas: el reino de Dios se ha acercado. Convertíos y creed en el Evangelio. Siglos antes de esto, Dios había prometido que vendría como un gran rey para rescatar a su pueblo de sus pecados. Y aquí estaba diciendo Jesús: el reino de Dios está aquí. Ahora, yo soy ese gran rey. Con el tiempo, los seguidores de Jesús se dieron cuenta de que su misión era traer gente pecadora a ese reino. Jesús vino a morir en su lugar para tomar el castigo que se merecían por su rebelión contra Dios. Cuando Jesús murió en la cruz, el peso terrible de todos nuestros pecados cayeron sobre sus hombros. La sentencia de muerte que Dios había pronunciado en contra de los pecadores rebeldes sobrevino, y Jesús murió por ti y por mí. Pero la historia no termina ahí. Jesús crucificado ya no está muerto. La Biblia nos dice que Él se levantó de la tumba. Él no solo es el Rey Jesús crucificado, sino el Rey Jesús crucificado y resucitado. Levantarse de la tumba fue la manera en que Dios dijo a Jesús lo que Jesús afirmaba acerca de quién es y lo que vino a ser es verdad. En cuarto lugar, nuestra respuesta. ¿Qué espera Dios que hagamos con la información de que Jesús murió en nuestro lugar para que podamos ser salvos de la justa ira de Dios contra nuestros pecados? Él espera que nosotros respondamos con arrepentimiento y fe. Arrepentirnos de nuestros pecados significa dar la espalda a nuestra rebelión contra Dios. El arrepentimiento no significa que vamos a poner fin de inmediato a nuestro pecado. Lo que sí significa, sin embargo, que nunca vamos a vivir de nuevo en paz con nuestros pecados. No solo eso, sino que también nos volvemos a Dios en fe. La fe es confianza. Es una confianza fundada en una promesa en el Jesús resucitado para salvarte de tus pecados. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero.
el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Si Dios ha de contarnos como justos, Él tiene que hacerlo sobre la base del registro de otra persona, alguien que está calificado para estar como nuestro sustituto. Y eso es lo que sucede cuando una persona es salva por Jesús. Todos nuestros pecados son acreditados a Jesús y que tomó el castigo por ellos, y toda la perfecta justicia de Jesús es entonces acreditada a nosotros cuando ponemos nuestra confianza en lo que Él ha hecho por nosotros. Eso es lo que quiere decir fe, confiar en Jesús, confiar solo en Él para estar en nuestro lugar y obtener un veredicto justo de Dios. ¿Qué es evangelismo exitoso? Si todos estamos llamados a evangelizar, debemos saber algo acerca de si estamos haciendo lo correcto o no. Debemos tener una medida que nos diga lo que es el evangelismo exitoso. Para algunos el evangelismo solo es exitoso si conviertes a la persona, si consigues que pase al frente o si repite una oración después de ti. Pero ¿eso es realmente lo que buscamos? No según la Biblia. A menos que estemos dispuestos a decir que Jesús, quien fue perfecto, falló en el evangelismo, ya que no todos sus oyentes creyeron en él. El evangelismo exitoso puede desglosarse en 3 preguntas básicas. Primero, ¿estás presentando el Evangelio de Jesucristo correctamente? ¿Son tus palabras verdaderas o simplificas partes, tales como la maldad, el pecado o el costo de seguir a Jesús para hacerlo más atractivo a los oyentes? 2, ¿estás compartiendo el Evangelio con los perdidos? ¿Qué personas no cristianas en tu vida nunca han escuchado el Evangelio de tu parte? ¿Por quiénes oras para compartir el Evangelio? ¿Aprovechas al máximo cada oportunidad con tus amigos y familiares incrédulos? ¿Estás confiando en el poder del Espíritu Santo? Solo Dios realiza la obra milagrosa de traer lo que está muerto a la vida. Somos llamados a compartir, a plantar, a regar la semilla, pero debemos dejar el crecimiento a Dios. No nos corresponde el manipular a otra persona para que vaya al cielo. No importa lo que logremos que digan con sus labios. Llevarlos al cielo es el trabajo de Dios, no el nuestro. Y eso debería llevarnos entonces a la oración. La oración es el medio ordenado por Dios para abrir sobrenaturalmente las puertas y suavizar los corazones. La oración también nos recuerda que cualquier fruto que obtengamos del evangelismo viene solamente de Dios. Por lo tanto, solamente Él recibe la gloria. Si respondes sí a estas 3 preguntas, entonces estás siendo exitoso en el evangelismo, sin importar el resultado. Esto es exactamente sobre lo que Pablo escribe a la iglesia de Colosas. Perseverando en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. En conclusión, el Evangelio no es una cosa de una sola vez y listo. Es la esencia de convertirse en cristiano y también lo que nos sostiene como creyentes a lo largo de nuestras vidas. ¿Crees que te has rebelado contra Dios y mereces su ira? ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió la muerte que merecías por tus pecados? ¿Crees que Él levantó de la tumba a nuestro Señor Jesucristo y vive ahora para estar en tu lugar como tu sustituto y salvador? Si esa es tu convicción sincera, entonces no solamente puedes saber que tus pecados han sido perdonados y que tienes vida eterna, sino también que tienes el llamado y el privilegio de parte de Dios para compartir este mensaje salvador y transformador con todos aquellos que Dios ha puesto en tu camino.
Si conoces la historia de Andrés y Felipe, después de encontrarse con Jesús, ellos fueron inmediatamente a buscar a sus hermanos y contarles acerca de Jesús. La mujer samaritana en el pozo de Jacob, después de encontrarse con Jesús, fue inmediatamente al pueblo a hablarle a la gente de Jesús. Aunque tu vida como cristiano no sea todavía lo que debe de ser, ya puedes y debes mostrarle a otros el camino hacia Jesús. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén.